Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Qué alegría encontrarnos nuevamente el día de hoy, martes 23 de marzo del año 2021. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a hablar sobre el primer periodo del hombre aquí en el Perú. Ese periodo es conocido como el periodo inicial. Este periodo abarca desde la aparición del hombre en el Perú hasta el desarrollo de las primeras altas culturas. ¿Qué significa esto, profesor? Que este periodo inicial se divide en el periodo lítico, ¿correcto? Y el periodo arcaico. El arcaico superior, arcaico inferior. Y cuando termina este periodo inicial, comienza el formativo. En este periodo de formativo, ¿correcto? O algunos lo llaman horizontes, es el periodo en donde se desarrollan las altas culturas, iniciando Chavín y terminando con el periodo Inca. Muy bien, empezamos. Antes de hablar del periodo inicial, vamos a hablar un poco del poblamiento peruano. Sabemos que el hombre llegó al Perú aproximadamente en el Pleistoceno. Estamos hablando entre unos más o menos 15 a 20 millones de años. Perdón, 15.000 a 20.000 años, no viene 20.000 años. El espacio geográfico que se desarrollaba en ese entonces era la costa peruana, había lomas y pantanos. En el Ande había glaciares extendidos y la selva era una sabana. Era un periodo en el cual todavía era producto, el mar se había retirado producto de la glaciación, esa glaciación conocida como el Wisconsin. A este periodo de desarrollo se le conoce en el periodo lítico. Ya cuando la Tierra comienza a cambiar en el Holocénico, unos 10.000 años antes, el clima en el Perú se vuelve más cálido y húmedo. La costa reduce sus tamaños y alcanza hasta el nivel actual. Se crean los valles, una gran vegetación en la selva. Los animales o la megafauna se reduce. Esta megafauna gigantesca y enorme comienza a reducirse. El megaterio, un oso gigante, correcto, que alcanzaba la copa de los árboles, se reduce. La paleollama, la capibara, el gliptodonte, el antepasado del armadillo. Es en esa época donde comienza el periodo lítico. Periodo donde destaca específicamente este hombre primitivo, este Homo sapiens que llegó al Perú, tiene unas características particulares. En primer lugar, este primer hombre que llega a nuestro territorio basa su economía en una economía de subsistencia, en una economía basada en la caza, en la recolección, en la pesca y el marisqueo. Este hombre es un nómada. Va de un lugar a otro en diferentes bandadas. Una vez que se establece en un lugar, depreda todo lo que está ahí y automáticamente va hacia otro lugar. Es una economía depredadora. No construye casas todavía, vive en abrigos rocosos. Tiene una noción mágica religiosa de que más allá de la muerte existe la vida, por eso son panteístas,
Por eso la adoración a diferentes tipos de dioses, y esos dioses estaban relacionados con la naturaleza, estaba relacionado con todo fenómeno natural que desconocía el hombre. Es en esta época también donde se desarrollan el arte rupestre, arte en el cual consiste en pintar las paredes de las cuevas o lugares donde vivían. Muy bien, ¿quiénes representan en este lugar? Algunos historiadores siguen considerando a Pacaicasa como el primer vestigio, pero ojo, en Pacaicasa, con 12.000 años de antigüedad aproximadamente, no se han encontrado ningún resto fósil. Lo único que se han encontrado fueron restos de material lítico, restos de piedra. Algunos historiadores argumentan que estas piedras es producto del derrumbamiento de la cueva. El desprendimiento de rocas de la cueva ha producido de que existan estas piedras en forma de, ¿cómo se llama? Con punta, en forma de herramienta lítica. Por eso a Pacaicasa no se le considera, ya se lo ha descartado. Muy bien, Chivateros y Chillón. Unos 10.500 años aproximadamente, ubicado en el norte de Lima, en el actual distrito de Ventanilla, descubierto por Edward Lani. En Chivateros encontraron el primer taller lítico más grande de la costa. Ojo, taller lítico. No han encontrado ningún resto fósil. No han encontrado nada que evidencie de que el hombre haya estado ahí, solo es un taller lítico. Posiblemente elaboraban sus armas en esos talleres líticos. Existen 4 zonas de chivateros o 4 fases. Zona roja en piedras lenticulares, zona oquendo, piedras trabajadas con cincel, zona chivateros, instrumentos bifaciales y chivateros 2 instrumentos de punta proyectil. ¿Correcto? Aquí tenemos algunos de estos instrumentos. Entonces, solo han encontrado, vuelvo a repetirte, un taller lítico. No hay evidencia más exacta del hombre. Ningún resto. Seguimos. Toquepala, en Tacna, descubierto por Miomir Bojovic y Emilio González en 1960. Toquepala es un yacimiento o un lugar donde hay una infinidad de pinturas rupestres. Pinturas que representan un sentido mágico religioso, caza, escenas cotidianas, escenas de fiestas. ¿Correcto? La antigüedad de este resto de Toquepala data de 7.600 años antes de Cristo. Ojo, y ahí en Toquepala no han encontrado ningún resto fósil, solo las evidencias dejadas en las paredes. Lauricocha, ubicado en Huánuco, descubierto por Augusto Cardich. Mira, 11 esqueletos humanos junto con huesos de camélidos y cérvidos. Evidencia de las prácticas funerarias más antiguas de la sierra. Además presenta pinturas rupestres y muestra la casa de guanacos. Recién en la Lauricocha han podido encontrar objetos que el hombre utilizaba dentro de su vida cotidiana. Había una evidencia de prácticas funerarias porque al momento que abrieron los fardos, o sea, la forma como enterraban a sus muertos, encontraron diferentes tipos de utensilios que demuestra de que tenían una idea de que existe algo después de la muerte. Pinturas rupestres, huesos de animales, de camélidos y cérvidos, o sea, las tarucas, y lo más importante, 11 esqueletos humanos, que demuestran que efectivamente ese hombre estaba ahí, vivió ahí. ¿Qué antigüedad? 7.500 años antes de nuestra era. Paiján. Paiján en La Libertad es considerado el resto fósil más antiguo del Perú. ¿Correcto? El más antiguo hasta el momento.
En Paiján, la importancia de este centro de Paiján es que han encontrado reptiles, han encontrado presencia de armas, puntas bifaciales. Se hallaron 12, mira, solo 2 esqueletos humanos, los cuales son los más antiguos de la costa y del Perú. Paiján, aproximadamente 8.000 a 9.500 años antes de Cristo. Después o antes de Paiján no existe otro resto fósil, solo evidencia de rastros materiales, huesos de animales, pinturas rupestres, etc. Solo en Lauricocha y Paiján han encontrado restos fósiles. Seguimos. Existen otros sitios donde evidencia el paso del hombre durante el periodo lítico. En la cumbre, ubicada en La Libertad, encontraron proyectiles, raspadores y cuchillos. Sobresalen las puntas colas de pescado que se asemejan a otras encontradas en Panamá, Lago Madden, Ecuador, El Inga, Chile, Cueva Fel. Siches, al norte del río Chira, en Piura, que han encontrado un yacimiento arqueológico donde hay cuchillos, unifaciales y hachas pulidas. Asimismo han encontrado restos de recursos marinos y vegetales silvestres. Pero no hay evidencia humana, no hay resto fósil. Panalauca, ¿qué descubrieron en Junín? Descubrieron que fue habitada por cazadores de la paleofauna, megaterios y caballos, unos 13.000 años antes de Cristo. Completaban su dieta de aves y algas lacustres. Evidencia lítica son instrumentos de punta de proyectil asociados con restos óseos y fauna extinguida. O sea, han encontrado proyectiles, restos líticos, algunos restos de animales, pero no evidencia humana. Huargo, en Huánuco, correcto, aquí se reconoce la presencia de nómadas y cazadores a final del Pleistoceno. En Huargo han encontrado perezosos, gigantes y caballos americanos. Pero aquí encontraron más material lítico abundante, pinturas rupestres que representan cérvidos probablemente del periodo Holoceno, o sea, que representan tarucas. Pero no hay evidencia de restos fósiles. Muy bien, ya en el periodo arcaico o periodo precerámico, alrededor de unos 6.000 años antes de Cristo, las comunidades fueron numerosas, ¿correcto? Pero fueron estableciéndose, digamos, alianzas defensivas entre cada una de ellas. El hombre ya comenzó a desarrollar la agricultura en forma básica, pero ya tenía conocimiento de la agricultura. En primer lugar, la megafauna comienza a desaparecer, el clima se vuelve más cálido y placentero para el hombre. En este periodo arcaico podemos observar dos fases, el inferior y el arcaico superior. Dentro del arcaico inferior, aquí lo vamos a poner INF, y aquí sub. Dentro del arcaico inferior desarrollan una agricultura básica, una ganadería incipiente, y se convierte en seminómada, que significa que sí se establece en un lugar para cuidar los campos de cultivo y los animales, pero de todas maneras sale a cazar y regresa. Se han encontrado aldeas temporales, pequeños campamentos, nuevamente hay rituales funerarios como Paraques Chilca. Hay evidencia de manifestaciones culturales como la música, el desarrollo de la cestería. Y en el Paleolítico Superior hay una economía ya agropecuaria basada en la agricultura y en la ganadería. Hay un sedentarismo total. Este hombre ya se establece en un sitio determinado. Forma clanes,
Ahí aparece Layo a través de la aparición de la primera civilización llamada Caral. Comienza a habitar en aldeas estables. Comienza el culto al fuego, como Caral. Establecen un sistema de gobierno teocrático, básico, incipiente, pero es el inicio de los posteriores sistemas de gobierno que predominan en todas las culturas prehispánicas. Hay pequeños protoestados, estados chiquititos, pero que comienzan a establecerse y a tomar posesión y a tener un mayor dominio territorial. En el arcaico superior desarrollan arquitectura, templos en forma de U, la escultura como Caral y Cotox, la textilería Caral y Huacaprieta. Empezamos. Mientras que acá en el Perú se llevaba el periodo arcaico, en Europa ya habían pasado dos periodos. El mesolítico, que es el paso del periodo lítico al neolítico. En Europa ya en el 800 comenzaron a domesticar las plantas. En el 7000 comienzan las primeras comunidades agrícolas. En el 6500 descubren el cobre. En el 3500 usan el cobre. En el 3500 de Cristo las primeras civilizaciones como la civilización sumeria. En el 3000 aparece la escritura en China. En el 2500 Keops y Kefren, reyes de Egipto. En el 2300 comienza la edad de bronce. Mira, Europa se iba desarrollando a un ritmo distinto de América. Arcaico inferior, perdón. Es el paso del Pleistoceno al Holoceno lo que provoca grandes cambios importantes en la vida del hombre. Muchas especies animales desaparecen, sobre todo la megafauna. En este periodo desarrollan la horticultura y la domesticación de animales. Por ejemplo, Nachoc en Cajamarca, restos de pequeñas calabazas llamadas machatas, con una antigüedad de 7.200 años, en la actual se ubica el primer domesticador de planta del Perú. Guitarrero o Río Santa, en Ancash, su hallazgo cultígenos con payares, frijoles, lo que le ubica como el primer domesticador de plantas del Perú y del mundo, 7.000 años antes de Cristo. Paracas o Santo Domingo, descubierto por Federico Engel, encontraron grupos de viviendas semisubterráneas, posiblemente albergó una población de 50 personas, se hallaron redes de pescar confeccionados con fibra de cactus. Estas redes de pescar son las más antiguas del mundo. Telermachay, en Junín, hay evidencia de fogones. Algunos historiadores como Daniel Lavalle indican que es el inicio de la Pachamanca porque hay evidencia de camélidos. Es posible domesticador de las llamas. Seguimos. Chilca, al sur de Lima. Es un complejo de y confuso enterramiento en el que se hallan cuerdas de cactus, 3 estacas, piedra batán, un perro, ceniza, posiblemente dedicado a la horticultura. Es aquí, por ejemplo, en Chilca, donde han encontrado principales objetos relacionados con la agricultura. Jaihuamachay es en Pacaicasa. La evidencia de coprolitos, restos fecales de camélidos y corralones en el interior hace suponer que desarrolló la práctica de la domesticación de llamas y alpacas. Piquimachay, también en Pacaicasa, Ayacucho, al igual que Jaihuamachay, se han hallado evidencias coprolíticas y pequeños corralitos, lo que indica un afán por la domesticación de cuyes. Entonces, es en en Jacanhuachay y en Piquimachay que se encuentra en el complejo de Pacaicasa, donde hay la evidencia de una domesticación de llamas y alpacas y domesticación de cuyes. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Me están escuchando? Marco Palacios estira y tiene el control en la mano. Digo, si te vas a estirar, deja el control remoto a un costado. Joaquín me está escribiendo a través de su celular en el chat ahí una pregunta que se le ha venido a la cabeza. Gracias, Joaquín. Claro, pues, profe, está muy guapo, pa. Belén se ha quedado estática. Belén, ¿qué pasa? Belén que se pregunta, ¿es verdad lo que dice el profesor? No creo que restos fósiles tan antiguos que hay. A ver, vamos a ver las reacciones. Muy bien, continuamos. El resto encienda su cámara, quiere ver reacciones. En el arcaico superior, ya este hombre ha domesticado por completo la agricultura, ha desarrollado nuevas técnicas agrícolas, ha creado puquios, pozos, ¿correcto? La ganadería también ya ha comenzado a desarrollarse, ya se establece netamente en un solo lugar. Y ello le permite construir los primeros grupos sociales. Ellos surgen las primeras élites sacerdotales. ¿Qué significa? La agricultura, al momento de que comenzaban a cosechar, mientras más excedentes tenía un poblador, tenía mayor influencia. Entonces, con el excedente agrícola comienza a separarse las clases sociales. Asimismo, tienen un mejor control del agua, comienzan a estudiar los ciclos y las fases de la agricultura a través de la observación de los astros, surgen nuevos conocimientos como la arquitectura, la escultura y la textilería. Es en este arcaico superior donde aparecen las primeras élites sacerdotales. Tablada del Urín, al sur de Lima. Centro arqueológico semisubterráneo, donde han encontrado esqueletos humanos y abundante material orgánico. Cerro Paloma, al sur de Lima, es considerado el primer monumento arquitectónico en América. Huaca Prieta. Se halló un mate de calabaza con diseños iconográficos en la superficie. Hay restos de algodón, hay tejidos entrelazados y anillos, no hay presencia de telares. Junipero aplicó la técnica del carbono 14 para el fechado del vestigio. Se empleó por primera vez el término precerámico. Huaca Prieta, estamos hablando de 2700. Todavía no se desarrolla la cerámica. Cotox, el primer centro religioso del Perú. Es un conjunto de templos superpuestos dedicados a la adoración de sus dioses. Es en ese templo donde han encontrado restos quemados de camélidos y cuyes. Áspero. En el río Supe, al norte de Lima, se encuentra el centro ceremonial de Áspero, recintos piramidales rodeados de terrazas y plazas, construida por muros superpuestos. En Áspero destaca la Huaca de los Ídolos. Caral, considerada la primera civilización prehispánica, se desarrolló en conjunto con los grandes pueblos como los egipcios y los chinos y los mesopotamios. Descubierta por Ruth Shady en 1994, Caral es un complejo de 65 hectáreas de construcciones monumentales. Este conjunto ceremonial consta de 6 pirámides, la más grande 18 metros de alto. Durante sus investigaciones descubrieron un anfiteatro donde posiblemente se realizaban ritos religiosos, ceremonias religiosas públicas. Un altar con restos de fuego, posiblemente tenía adoración al fuego. Las evidencias arqueológicas de Caral
muestran las diferentes actividades gubernamentales, religiosas, administrativas y artesanales. Muestran un nivel sociopolítico ya establecido, donde la clase superior eran los sacerdotes y los astrónomos, seguido por los militares, y en la base de la pirámide estaba el pueblo. Esta comunidad, de acuerdo a los últimos vestigios encontrados, se establecía en ayllus o pequeños grupos. Estaban dedicados netamente a la agricultura. Construyeron canales de regadíos, acequias, puquios, etc. En sus campos agrícolas del Valle de Supe, principalmente se cosecha algodón, calabaza, zapallo, frijoles, camote, ají y pacay. Bandurria, centro arqueológico a 10 kilómetros de Huacho, ¿correcto? Descubierto por el arqueólogo Alejandro Chu. En Bandurria descubrió un conjunto de viviendas de piedra y barro, con una edad aproximada de 2500 años antes de Cristo. Este descubrimiento de Bandurria resaltó este hallazgo. Ruth Shadi resaltó que posiblemente el hombre de Bandurria abastecía de recursos marinos a la ciudad de Caral, la ciudad sagrada. Hay indicio de caminos interconectados entre Caral y Bandurria. Bandurria también se han desenterrado 3 esqueletos humanos envueltos en fardos de esteras y telas con grandes piedras encima. Los restos hallados cerca de los pescadores e instrumentos evidencian que también fueron hábiles artesanos y comerciantes. Entonces, Caral, Bandurria, Bichama, Áspero, posiblemente fue un sitio de interconexión cultural. Entonces, no tan solo Caral es considerada la ciudad más antigua, sino estuvo interconectada con estos 3 poblados distintos. Aún está en proceso de investigación porque no hay una evidencia concreta. Son posibles especulaciones que se generan a raíz de los restos o de las evidencias encontradas. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud hasta acá? No. Muy bien, chicos. No, profe. Muy bien, descansamos un rato y empezamos. Vamos a descansar 5 minutos